Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a una jornada más enmarcada dentro da saúde o que importa. Hoy vamos a... más alto, no se me oye bien, vamos a gritar un poquito más. Bueno, pues les daba la bienvenida a estas jornadas que habitualmente presenta el profesor Gestal, pero hoy no ha podido acudir y tengo el honor de presidirlo yo y moderarlo hoy, con dos compañeros que van a hablar de dos temas que cada uno está en una punta diferente, que es la balneoterapia en niños y la balneoterapia en ancianos. Creo que todos tenemos en la familia gente de ambas edades y entonces va a ser un coloquio muy interesante y unas charlas muy interesantes. Y ahí al final de la mesa pues habrá preguntas y podremos poner en común pues todas las inquietudes que tengamos. Va a comenzar el doctor Domingo Moure, que nos va a hablar, pues eso, efectivamente, de la balneoterapia en niños. Él trabaja en el CHUS con niños todos los días, viéndolos en neumología, y nos pondrá al día de las novedades. Vamos. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a los organizadores de la charla coloquio el invitarme. Es para mí un honor poder estar aquí con vosotros esta tarde y compartir la mesa con estos excelentes compañeros y profesionales. Como dijo Belén, yo soy José Domingo Moure, trabajo en la unidad de alergia y neumología pediátrica del CHUS. Ahí es donde ejerzo mi labor en el día a día con los niños que tienen problemas autorrespiratorios de distintas índoles. Cuando el profesor Gestal me invitó, evidentemente es un honor el estar aquí, porque gracias a su invitación me dijo: José, esta vez, ya hace unos años había estado aquí, esta vez a ver si puedes hablar de la patología respiratoria, pero alguna indicación más de la balneoterapia en los niños, no te centres solo en los problemas respiratorios y en su beneficio. Entonces esto, claro, como a cualquier profesional de la medicina, nos pone así un poco nerviosos, porque dice, voy a entrar en un terreno escabroso, me tengo que estudiar un poco literatura científica avalada, que apoye el uso de la balneoterapia en otras patologías que no sean las respiratorias, que es donde yo, bueno, pues más o menos, a pesar de mi corta profesión, o sea, mi poca edad, pues es donde más me manejo y donde me siento más cómodo. Entonces, os trato de traer trabajos o hablar un poco también de otras patologías donde la balneoterapia puede estar indicada y los efectos beneficiosos que podemos obtener con ella. Cuando leemos múltiples tratados sobre la balneoterapia y las indicaciones, todos tenemos en la mente que los beneficios son muchos, en muchas y amplias patologías. Y en pediatría, sobre todo, tienen unas indicaciones muy claras en patología que además es muy frecuente en la consulta de pediatría, no solo en la respiratoria, sino también en la general, sobre todo en las infecciones respiratorias, como pueden ser los catarros comunes, en las otitis medias agudas, pero también la patología alérgica como el asma y la rinitis y la rinoconjuntivitis. Pero también hay otras indicaciones que podemos encontrar en diversos trabajos, como puede ser en la patología de la piel, como puede ser la dermatitis atópica y también la psoriasis. También en niños que tienen problemas osteoarticulares, el empleo de la balneoterapia y ciertas actividades pueden favorecer el desarrollo de la fuerza, de la movilidad, la coordinación o incluso problemas que el niño puede tener con el equilibrio. Y no olvidemos también los problemas psicológicos, apoyando el desarrollo del niño, el desarrollo de su autoestima y la socialización. Realmente la balneoterapia, si buscamos, tiene muy pocas contraindicaciones en niños y muchas contraindicaciones que habían sido establecidas desde tiempos. La verdad es que hoy en día la evidencia científica no se sostiene. Sí que tiene unas indicaciones en ciertas patologías, sí que hay ciertas áreas donde ciertos tratamientos a lo mejor sí que tienen que estar contemplados evidentemente por un profesional, pero realmente las contraindicaciones prácticamente no existen, o al menos no son absolutas. Y vamos a hablar un poquito de ciertas patologías y qué encontramos en la literatura científica, como os iba diciendo. Pues lo primero, que la balneoterapia tiene una gran importancia, sobre todo en las enfermedades respiratorias. Es donde yo trabajo y es donde más evidencia hay y es desde donde más años y desde la antigüedad, desde que ha surgido la balneoterapia, es donde más se ha incidido en el tratamiento de este tipo de patologías. Sí que es cierto que si leemos algún libro y algún tratado, hace mención a que con el desarrollo de los tratamientos farmacológicos hubo un pequeño descenso de su uso en este tipo de patologías, pero en los últimos años ha vuelto un auge, un resurgir del uso de estas terapias en los procesos respiratorios. Como os iba señalando, sigue siendo un tratamiento muy útil en muchos procesos respiratorios, sobre todo crónicos, como puede ser el asma, el EPOC, que va un poco más allá en el ámbito de lo que nos va a hablar el doctor Pose.
La balneoterapia es un tratamiento complementario y no concomitante a otras técnicas que a lo mejor el niño puede necesitar, como pueden ser los tratamientos fisioterápicos o los tratamientos farmacológicos que recibe. O sea, no los sustituye, pero los complementa muy bien. Como os decía, hay un nuevo auge, de nuevo puede volver a tener un uso cada vez más frecuente en niños, y esto se debe sobre todo a las propiedades de las aguas y las aguas mineromedicinales, que es lo que tratamos en esta charla coloquio, en que la propia composición del agua favorece el aclaramiento mucociliar y la modificación de la viscosidad del moco gracias a sus propiedades. Hay múltiples trabajos, os traigo aquí recortes de ensayos clínicos o estudios observacionales con un nivel alto de evidencia científica, donde se ve claramente un efecto beneficioso en aquellos niños que tienen otitis medias agudas de repetición, rinitis alérgica, infecciones respiratorias de repetición. Trabajos donde se demuestra que reduce la resistencia respiratoria nasal y favorece el aclaramiento mucociliar, en las rhinosinusitis crónicas, en disminución de infecciones respiratorias recurrentes del tracto respiratorio superior o del tracto respiratorio inferior. Se ha visto incluso cómo mejoran los parámetros audiométricos en aquellos niños que tienen otitis media de repetición, y también tiene un uso bastante bueno, es un tratamiento adecuado para aquellas personas o niños que padecen tos debido al goteo postnasal. Como os decía, utilidad en cualquier ámbito de la edad pediátrica. Como os decía, y lo insisto, es un tratamiento concomitante o complementario y de apoyo, de ayuda en la prevención en las exacerbaciones de ciertas patologías y en la reducción de dichas exacerbaciones. No sustituye, como decíamos, al tratamiento farmacológico y, como siempre, y debemos de insistir, de ser guiado por personal formado y especializado. ¿Qué tipos de terapias podemos usar en las patologías respiratorias del niño en cuanto a lo que nos ofrece la balneoterapia? Pues inhalaciones, nebulizaciones, las duchas nasales, las pulverizaciones orofaringeas, las inhalaciones de aerosoles y vapores. Cambiando a otro tipo de patología que vemos muy frecuentemente en niños, la patología de la piel. Como el uso en la patología respiratoria. La verdad es que la balneoterapia también desde hace muchos siglos viene usándose para distintos tipos de patologías cutáneas, y que correctamente aplicadas las aguas mineromedicinales pueden ser de gran ayuda en múltiples enfermedades de la piel, ya que la piel es un órgano de fácil acceso y tiene un efecto beneficioso tanto tópico como a distancia. Muchos trabajos también científicos avalan el uso de la balneoterapia y de las aguas mineromedicinales en las patologías dermatológicas. Donde destaca sobre todo en niños es la dermatitis atópica, niños que tienen eczemas, que es una patología crónica que va a convivir con esto a la vida. Pues ayuda concomitantemente a los tratamientos médicos a controlar el eczema, a controlar los brotes de eczema. Incluso hay algún trabajo, como veis aquí, de arriba a la derecha, donde casos de dermatitis atópica graves con mal control con tratamiento médico, pues se consigue un mejor control usando terapias de balneoterapia. Y luego otros tratamientos, o sea, otras patologías donde se ha visto un claro efecto beneficioso en la psoriasis en niños, ¿vale? Incluso se ha visto que el uso de la balneoterapia, incluso la ingesta de ciertas aguas mineromedicinales, incluso pueden llegar a cambiar la microbiota intestinal de estos pacientes. Y hoy en día la microbioma está muy en boga, es decir, que ciertas bacterias beneficiosas que tenemos en nuestra microbiota intestinal pueden ayudar a controlar muchas y diferentes enfermedades. Aún estamos progresando en ese tipo de investigación, pero no es nada que debamos de obviar, y que esto en un futuro quizás también tenga mucha más importancia de la que ahora simplemente hay poquitos trabajos. ¿Qué tipos de terapias podemos ofrecer al niño con problemas en la piel? Pues los baños, las duchas, los chorros, la aplicación de peloides y por supuesto la ingesta propia del agua mineromedicinal según las propiedades que ésta tenga. Bien, hasta aquí la patología respiratoria dermatológica es la que tiene claros trabajos con suficiente evidencia científica, con ensayos clínicos aleatorizados que demuestran que hay un efecto beneficioso. Y hasta aquí os puedo decir que las indicaciones con respecto a la balneoterapia y según el agua mineromedicinal que apliquemos, tenemos distintos efectos beneficiosos. Así, si destacamos las aguas cloradas, tienen un cierto efecto beneficioso tópico, por ejemplo en los niños que tienen problemas en la piel, y tienen efecto bronquidilatador en los niños que tienen problemas respiratorios. Las aguas bicarbonatadas se describen, sobre todo las carbogaseosas y las hipotermales, con efecto antiálgico y broncodilatadoras. Y las bicarbonatadas cálcicas tienen los mismos efectos que las anteriores y además tienen un efecto estimulante de la contractilidad y la motilidad mucociliar, o sea que favorece la movilidad del moco. Y las aguas sulfuradas serían estimulantes de la circulación local y humidificantes. Hay muchas más, pero estas son las que tienen un claro uso en este tipo de patologías. Bien, y si hablamos de otro tipo de problemas del niño, ¿en dónde podemos destacar? Pues hay múltiples publicaciones donde la evidencia ya es un poquito más baja. Hay descritos en la enuresis, en las migrañas,
Pero bueno, son trabajos científicos de evidencia baja, pero no así no dejan de ser importantes desde luego. ¿Dónde buscamos la evidencia? Pues sobre todo en los ensayos clínicos. A veces los médicos buscamos esa literatura científica que nos avale un uso adecuado, buscando miles de trabajos con pacientes controles, con pacientes con tratamiento, pero no todo es esto, no toda ciencia es esto. Lo que sí que puedo decir es que hay escasos estudios y ensayos clínicos en el ámbito pediátrico, y muchos de estos trabajos lo que hacen es una extrapolación de muchos trabajos que proceden del mundo de la patología del adulto. Y donde también encontramos ciertos trabajos también de una calidad científica buena es también en la prevención. O sea, no olvidemos que la balneoterapia tampoco el objetivo es tratar la enfermedad. Evidentemente ahí tiene un papel muy importante, pero que también tiene un papel muy importante en la prevención de las enfermedades o en la recurrencia de las mismas en los pacientes que tienen patologías crónicas. Pues así, ¿dónde podemos encontrar algún trabajo también que destaque la balneoterapia? Pues en el dolor musculoesquelético, en pacientes que han tenido a lo mejor pues, cierto tipo de fracturas, dolores crónicos, pues, fracturas complejas. En la prevención de la aparición de nuevas enfermedades también hay dos trabajos, los dos de la derecha, el de arriba y el de abajo, pues sugieren que el uso de la balneoterapia previene la aparición de recurrencias de enfermedad en el niño, y este de abajo a la izquierda también nos habla de ese cambio también en el microbioma que podemos obtener con el uso de la balneoterapia, y el cambio de la microbiota intestinal con los beneficios que esto puede traer en múltiples enfermedades de los niños. Pero bueno, un poco a modo de resumen, a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, que a veces no tenemos que obcecarnos cuando algo funciona en buscar cosas que nieguen ciertas cosas que son observables al ojo mismo, ¿no? Que a veces los científicos nos obcecamos en buscar trabajos claramente científicos, y cuando una cosa funciona, pues si funciona, pues debemos dejarla funcionar, ¿no? Creo que a nadie en esta sala se le ocurriría tirarse de un avión sin paracaídas para comprobar que realmente el paracaídas funciona, y esto es lo que debemos de aplicar también en el ámbito de la balneoterapia, que si una cosa funciona y funciona bien, pues no tenemos por qué buscarle tres pies al gato. Usémosla con profesionalidad, bajo un seguimiento adecuado de los profesionales que saben sobre ella, y las cosas van a mejorar mucho para los pacientes de la edad pediátrica. Y con esto nada más que decir, muchas gracias y las preguntas al final, ¿no? Sí. Y las preguntas entonces las dejaremos al final cuando acabe el doctor. Sí, las preguntas las realizaremos al final. Ahora vamos a dar paso a la charla que nos va a dar el profesor Pose, que aparte de profesor jefe de servicio de medicina interna del Hospital Clínico, y nos va a hablar de los abuelitos ya en esta parte, tan importante la balneoterapia en todos ellos, y que, bueno, solo sé por propia experiencia en nuestro balneario que tenemos un montón de ellos y los cuidamos un montón. O sea que a ver qué nos cuenta él. Tengo además otro dato muy importante en el currículum, que también fui profesor de ella. Sí, también. Es importante. Y del cual aprendí mucho. Muchas gracias. Bueno, yo antes de empezar, primero quiero agradecer, aunque no esté aquí, a Juan Gestal y a la Cátedra de Hidrología su invitación para estar aquí. Para mí es un placer. Me gustaría dar esta charla de pie, porque suelo darlas de pie, pero es que Manolo no me avisó, no traje el puntero para poder pasar las diapositivas, con lo cual tengo que permanecer sentado. Además, creo que para grabar es mejor estar sentado. Entonces, bueno, obligaciones y tal, hay que hacerlo. Es la televisión. Bueno, decir que me encanta estar aquí en este foro, donde veo que hay gente que está en plena forma física, me consta, y que además hace ejercicio físico, y me consta. Algunos que me han dejado realmente impresionados, ¿no? Porque son auténticos senderistas y deportistas, muchos de los que estáis aquí. Bueno, y dicho esto, pues vamos a empezar contando algo sobre lo que es la hidroterapia y la importancia que tiene, y la balneoterapia en las personas mayores. Bueno, antes de hablar de esto, pues me gustaría un poquito ver, este es el esquema que vamos a seguir, ¿no? Primero, cuáles son los cambios morfológicos y funcionales más importantes en la edad avanzada, porque en la edad avanzada hay unos cambios simplemente por la senectud, por el hecho de envejecer, que hacen que la hidroterapia y que la balneoterapia pues tenga mucha utilidad. Un poco decir lo que es la hidroterapia y la balneoterapia, aunque ya lo he comentado Jesús antes. Los beneficios que aporta el agua para el ejercicio, porque hacer ejercicio dentro del agua no es lo mismo que hacer el ejercicio fuera del agua. Los efectos a nivel osteomuscular, específicos a nivel osteomuscular. Los efectos también a nivel cardiocirculatorio, muy importantes, y a nivel respiratorio. Y luego un poquito de
lo que ha pasado con las distintas especialidades en cuanto a las indicaciones de la balneoterapia. Es decir, para qué enfermedades se indica más y cómo ha evolucionado esto a lo largo del tiempo, ¿no? Lo primero es hablar de cuáles son los cambios anatómicos y funcionales más importantes en las personas de edad avanzada. Siempre decimos que cuando nos hacemos viejos el corazón se hace grande. Mentira. El corazón no se hace grande si no estás enfermo. Cuando se hace grande es que estás enfermo. El corazón de la persona mayor tiene el mismo tamaño. Es cierto que no es tan rojo, no es de un rojo vivo como el corazón de una persona más joven, porque mueren los miocardiocitos, las células rojas, y se van sustituyendo porque los miocardiocitos se regeneran mal y se sustituye por tejido de sostén. Ese tejido es blanco. Entonces el corazón del anciano es un poquito más rojo y blanco y el corazón de la persona más joven es más rojo, más carnoso, más nítido, más joven. Pero el tamaño del corazón no varía y esto es un punto importante. Otro punto es el depósito de grasa y de las calcificaciones en las válvulas cardíacas. Muchos sabéis que cuando vais a consultar, sobre todo las personas mayores, que tienen un soplo, es muy típico decir tienen un soplo. Una persona mayor, cada vez cuando te haces mayor tienes más probabilidades de tener soplos en el corazón. Los soplos lo que traducen son lesiones valvulares. Y esas lesiones valvulares en las personas mayores son casi siempre debidas a depósitos de calcio en las válvulas. Las válvulas son esos velos tan finos que comunican las aurículas con los ventrículos y permiten que la sangre se estanque en un momento determinado y en un momento determinado se expulse. Es lógico que después de 60 latidos cada minuto, tantos minutos de vida, pues la sangre va depositando residuos ahí, calcio y grasas, y las válvulas se vuelven duras, se vuelven más gruesas, se calcifican, se abren peor, se cierran peor y se producen estos soplos. Depósitos de grasa, lesiones valvulares en las personas mayores. Otro punto tremendamente importante que define el envejecimiento es el envejecimiento de las arterias. Uno se dice que envejece tanto como envejece su sistema circulatorio. Quiere decir que si tú tienes una edad vascular de 40 años, aunque tengas 70 años, tú en realidad tienes 40 años y puedes hacer lo mismo, o casi lo mismo, entre comillas, que una persona de 40 años. Y por último, algo que ocurre en todos los organismos cuando nos hacemos viejos, que es el depósito de una proteína tremendamente importante y que nos machaca, que es el amiloide. Sabéis que el depósito de la proteína amiloide es responsable de muchas patologías en la vejez, pero muchas patologías no tan bien relacionadas con la vejez, como es el caso de la demencia senil, de la enfermedad de Alzheimer. Pero además de eso, una insuficiencia cardíaca refractaria que produce en el corazón, depósito en el riñón, depósito en muchos órganos, que realmente no es que sea la proteína amiloide tan mala en sí misma, no es tan mala. El problema es que sustituye al tejido que realmente funciona. Entonces los órganos pierden función. Y en el caso del cerebro se nota mucho. Realmente manejamos casi un 10% de nuestro cerebro nada más. Si ese 10% se ve ocupado por una proteína que no hace nada más que estorbar, pues lógicamente vamos a acabar con un deterioro importante. Estos cambios morfológicos se traducen en cambios en la función cardíaca. Como sabéis, la frecuencia cardíaca en el anciano disminuye. Los marcapasos se ponen en general a las personas mayores. Es muy raro que tengas que poner un marcapasos a una persona joven. Esto puede ser la tendencia a disminución de la frecuencia, ya sea por disminución de los receptores o por disminución del nivel de catecolaminas, pero lo cierto es que la frecuencia cardíaca baja. No es porque estemos más en forma, como están los atletas que tienen frecuencia cardíaca baja, es porque tenemos una tendencia a tener la frecuencia cardíaca baja. El volumen que expulsa el corazón cada minuto y el volumen que expulsa en cada sístole también disminuye con la edad. Pero no tanto porque el anciano no pueda contraer bien el corazón. Hay casos de trasplante cardíaco en los que el corazón del donante era de 80 años. Un donante de 80 años donó su corazón a una persona de 60 y pico años y el corazón iba perfectamente. Es decir, el corazón del anciano, si es sano, va perfecto. El problema es que es difícil que no tenga ese depósito que decíamos, esos puntos blancos, y esos puntos blancos no limitan tanto la contracción, pero limitan mucho la distensión, la distensibilidad, y en definitiva es bastante importante también. Y por último, y algo muy importante, son las arterias. Decíamos que uno es tan viejo como lo son sus arterias. La arteria más importante de nuestro cuerpo es sin duda la aorta. Si la aorta se calcifica, si la aorta se pone dura y rígida, la presión arterial aumenta, y eso es lo que decimos, que todos, si llegamos a ser muy mayores, seríamos hipertensos. ¿Por qué? Porque nuestro árbol vascular envejecería. Cambios respiratorios con la edad. Con la edad hay una tendencia a
tener dificultad para expulsar el aire de los pulmones. Y es una tendencia mucho más a expirar que a inspirar. Disminuye, es cierto, la capacidad respiratoria máxima, no tenemos la misma fuerza de mayores que de jóvenes, y además nos encorvamos, las articulaciones se vuelven más rígidas, el tórax se vuelve como una coraza y nos cuesta más inspirar. Pero sobre todo nos cuesta expirar. La tendencia del anciano es a tener un patrón obstructivo. Esta diapositiva es muy demostrativa. Es una diapositiva hecha con una gran cantidad de personas a nivel nacional para ver la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que conocéis que es la EPOC, en las personas de diferentes edades. Sabéis que la EPOC se relaciona mucho con el tabaco. Se dice incluso que si no hay fumadores, no habría EPOC probablemente. No es cierto totalmente. Como veis, en menores de 50 años, pues tienen en oscuro los que fuman más, en el medio los que fuman algo y en blanco los que no fuman nada. Y si os fijáis, menos de 50 años son muy poquitos los que tienen EPOC y no han fumado nunca. Pero mayores de 60 años y de 70 años, más de un 10% de no fumadores, personas que nunca han probado el tabaco en su vida, sin embargo, pueden llegar a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, que la edad, como os he dicho, simplemente por ser mayor, tienes tendencia a tener un problema obstructivo. En el sistema osteoarticular no habría que decir nada, porque todos sabemos que conforme pasan los años, cada vez nos crujen más las articulaciones. Las articulaciones se vuelven más duras, los cartílagos articulares se vuelven más duros, pero al mismo tiempo son menos elásticos, se fraccionan más, tenemos menos masa ósea, esto que conocemos como la osteoporosis, pero también tenemos menos falta de vitamina D. Y la falta de vitamina D produce un cuadro similar a la osteoporosis, que es la osteomalacia, que no es lo mismo que la osteoporosis. Osteomalacia es fundamentalmente falta de calcio y vitamina D, y osteoporosis es falta de todo el hueso. Claro, me podéis decir, pero es que el hueso es casi todo calcio. Pues sí, más del 90% es calcio, pero el resto también cuenta y es tremendamente importante porque es toda la matriz que lo soporta. Y con estas alteraciones morfológicas, pues también hay alteraciones funcionales. No podemos jugar o no deberíamos jugar al tenis con más de 70 años, o no deberíamos jugar al fútbol, o deberíamos evitar los deportes de contacto, entre otras cosas porque nuestros tendones se vuelven mucho más rígidos. Es muy raro ver rotura de tendones en una persona de 40 años, pero es muy habitual ver una persona de 60 años que se va a jugar al fútbol con sus hijos o con sus nietos, 60, 70, vamos a poner, de 60 años somos pocos los que tenemos nietos, pero algunos sí, te vas a jugar al fútbol y realmente sí que puedes romper los tendones. Y eso es porque los tendones se vuelven muy rígidos y hay mucha más fragilidad y más facilidad para romperse. Y por último, un cambio tremendamente importante en los ancianos es la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Pues la pérdida de masa muscular. Conforme envejecemos, si no hacemos ejercicio y si hacemos la misma vida que hacíamos antes, es decir, si antes no íbamos al gimnasio no pasaba nada, pero es que a partir de los 60 años, si no vas al gimnasio, tu proceso de envejecimiento se acelera muchísimo. Tienes que empezar a hacer ejercicio físico. No basta la actividad de diario, hay que hacer ejercicio isométrico, hay que hacer algo de pesas, hay que hacer algo de gimnasio. No basta solo con andar, que es estupendo andar, pero hay que hacer también ejercicio de pesas y ejercicio isométrico. Porque si no, tenemos el cuadro que se llama la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Y esa pérdida de masa muscular está íntimamente relacionada con un cuadro que veremos ahora, que es la fragilidad. Esta sarcopenia ocurre, como veis, la sarcopenia primaria relacionada con el envejecimiento, pero además, cuando envejeces, hay otros cambios a nivel endocrino, hormonales y metabólicos que la aceleran. Es decir, el anciano tiene tendencia a disminución de la masa muscular. Esta disminución de la masa muscular está también íntimamente relacionada con la fragilidad. Hay gente que dice que fragilidad y sarcopenia es casi lo mismo, ¿no? Si tienes poca masa muscular y te mueves poco, eres una persona frágil. Si eres frágil, aunque tengas 40 años, eres viejo. Tristemente es así. No eres viejo por edad, pero eres viejo porque tu cuerpo se va a comportar igual que una persona mayor. Es decir, y aquí acabo con esta introducción más larga que lo que voy a hablar de balneoterapia, porque controlo menos, entonces voy a hablar un poco más de esto, como es lógico y normal. Entonces, decir que la clave para hablar de anciano no es solo la edad. Hablamos de que a partir de los 65 años, claro, es muy fácil de decir cuando vas cumpliendo años, pero es cierto. Tú puedes tener 65 años y estar perfecto. Tú puedes tener 30 y pico años o 36 años como Nadal y ganarle casi a tu hijo que tiene 19 años, o ganarle o perder por la mínima. O puedes tener 80 años, estar perfecto, o tener 65 y estar fatal.
Eso depende mucho de la funcionalidad, edad y funcionalidad física y psíquica. Física, evitando la sarcopenia; psíquica, evitando el deterioro funcional, la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo, que sabéis que es terrible y que realmente es realmente de las auténticas pandemias que están ocurriendo en este siglo. ¿Hay que hacer mucha actividad física? No, no es necesario. Incluso niveles muy bajos de actividad física son beneficiosos. El ejercicio físico mejora todo. Mejora la diabetes, mejora la osteoporosis, la obesidad, mejora la hipertensión. No es nada, para nada es malo. Los americanos lo tienen muy estudiado. Sabéis que la sanidad en Estados Unidos es muy por la privada. Aquí es muy pública, allí es mucho por la privada. Y las compañías se encargan siempre de hacer estudios para ver qué cosas son las que más influencian el deterioro de la población y la mortalidad. Bueno, pues estas compañías se dieron cuenta ya hace años que más del 50% de la población americana, con mucho que salen en la tele, que todo Dios hace deporte, porque si veis cualquier serie americana, todos están en chándal y todos van a hacer deporte, luego más de la mitad de la población americana no hace nada de ejercicio. Y están, iba a decir como focas, que no puedo decir, pero están realmente con un sobrepeso y obesidad terrible. Y eso es la realidad, la pandemia que tienen, ¿no? Bueno, pues las compañías americanas de seguro estiman que más del 10% de las muertes en Estados Unidos son debidas a la falta de ejercicio físico. Es decir, que si se hiciera ejercicio físico se moriría menos y se viviría mejor, se moriría más tarde. Hidroterapia y balneoterapia. Bien, tanto una como otra, la finalidad de usar el agua es trabajar en un medio preventivo, pero también en un medio terapéutico, o sea, prevenir y curar, buscar objetivos también inmediatos, pero objetivos también a largo plazo. El uso del agua con fines terapéuticos data de miles de años. Hace mucho tiempo que sabemos la utilidad, como sabéis, de los balnearios, de las saunas, viejos procedimientos curativos y que prácticamente desde los orígenes de la humanidad, ¿no? La hidroterapia es la parte de la hidrología que consiste en tratar el cuerpo con el agua, con diferentes formas de administrar el agua, ya sea totalmente a todo el cuerpo o partes concretas del cuerpo, y con agua a una temperatura o a otra temperatura y de una forma, pues agua a presión o a menos presión, o simplemente sumergirte en el agua. Utilizar por lo tanto el agua como un factor terapéutico por los efectos mecánicos del agua, por los efectos térmicos, también por los efectos químicos, por la cantidad de minerales que tiene, y esto es lo que nos da la introducción para la balneoterapia. Por tanto, podemos aplicar el agua como sólido, como hacemos con el hielo. Cuando nos pegan unos golpes y tenemos un moratón, pues cogemos unos cubitos de hielo del congelador y los ponemos ahí. Estamos haciendo hidroterapia. Líquida o gaseosa, en forma de vapores. Cuando nuestros niños están muy atascados, también les ponemos los vapores con o sin eucalipto y respiran por allí, y lo cierto es que respiran mejor, y eso lo sabemos muy bien. También, según el tiempo de aplicación, hay veces que tenemos que aplicar mucho más tiempo el agua o menos tiempo. También, según el área, como decíamos, del cuerpo a tratar, si tratamos todo el cuerpo o tratamos una parte. Y por último, la aplicación será diferente según la modalidad que emplee la técnica escogida. Podemos utilizar lavados, chorros, duchas, agua a presión, vapores, saunas, etc. Es decir, tenemos cantidad de formas de aplicación de la hidroterapia. El agua que empleamos para que actúe como terapia necesita, por tanto, ser portadora de energía, y esa energía la aprovechamos como energía mecánica, como energía térmica y también como energía química. Y podemos decir que en la tercera edad el agua es sin duda el medio terapéutico que tiene menos contraindicaciones y más beneficios, ya sea tanto en el ámbito orgánico, y eso es muy importante, como en el ámbito psicológico, tremendamente importante. Yo recomendaría ir a los balnearios, ya no porque tengas una patología orgánica, sino en esas personas que están preocupadas, deprimidas, estresadas. Estar unos días en el balneario realmente es curativo. La hidroterapia es como una terapia de estímulo, respuesta y adaptación. Y esto abre un amplio campo de aplicaciones en prevención, es decir, en profilaxis, pero también en tratamiento de las enfermedades agudas y sobre todo de las enfermedades crónicas. Hidroterapia, balneoterapia. ¿Qué beneficios aporta el agua para el ejercicio que nosotros habitualmente hacemos? Bueno, el agua en cierto modo incluso enseña y ayuda a hacer los movimientos. Si nos metemos en el agua,
hay muchos movimientos que ya nos dirige prácticamente el agua. Ya no digamos si ese agua se está moviendo, por ejemplo, en el caso de las olas, ¿no? Nos lleva y nos ayuda a hacer los movimientos. La presión que el agua ejerce mejora mucho la percepción que nosotros tenemos de nuestras propias articulaciones, lo que llamamos la propiocepción. Mejor percepción de la postura, de la posición de los miembros, mejoramos el equilibrio, la coordinación, más armonía en los movimientos. En el agua parece que bailamos al movernos, cuando nos cuesta mucho bailar si estamos pues aquí, ¿no? Pero en el agua es más fácil moverlos, parece que los movimientos son más armónicos. Y otro punto muy importante, que es la absorción de minerales, ¿no? En esto aquí en Galicia tenemos cantidad de balnearios que tienen la oportunidad no solo de tener la hidroterapia como tal, sino cantidad de minerales que pueden ser útiles para los problemas dermatológicos, que comentaba Jesús, pero también para problemas respiratorios, problemas neumológicos o cardiocirculatorios. ¿Cuáles son los efectos a nivel osteomuscular más importantes de la hidroterapia? Si tenemos en cuenta, como decíamos antes, que la mayoría de las personas mayores con el tiempo van perdiendo masa muscular y por tanto fuerza y se van haciendo frágiles, cada vez cuesta más hacer ejercicio. Levantar una pesa de 5 kilos, cuando eres un chaval no te cuesta nada, pero cuando tienes 80 años te cuesta bastante más. Bueno, pues si eso todo lo hacemos en el agua, el esfuerzo es menor. Realmente, si nos sumergimos prácticamente hasta el cuello, nuestro peso disminuye entre un 7 y un 10% del peso real. Es decir, que si nosotros movemos cualquiera de nuestros miembros, nos cuesta mucho menos trabajo que hacerlo fuera del agua. Y eso es muy importante porque nos va a permitir que un órgano que esté dañado, por ejemplo una articulación o un brazo que tenga menos fuerza, poder empezar a hacer movimientos mucho antes y por lo tanto a desarrollar musculatura mucho antes. Por tanto, la inmersión en el agua, porque esto sería una terapia de inmersión, puede ser muy útil también para estas personas. La flotación va a permitir también ejercicios pasivos que se van a hacer con más facilidad. La inmersión también ayuda a restaurar la movilidad de segmentos, de partes del cuerpo, mejora, ya lo habíamos comentado, la propiocepción, que es en definitiva la percepción que tenemos de cómo están nuestras articulaciones. Nosotros no necesitamos mirar para el pie para saber que tenemos el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo. Eso es propiocepción. Eso el agua lo facilita también, esa coordinación y el equilibrio. En la artritis, por ejemplo, al ir moviendo las articulaciones, el líquido, el fluido sinovial, empieza a circular más fácilmente, los cartílagos tardan más en degenerar y también los procesos degenerativos, es decir, la artrosis se retrasa en su evolución, es decir, que la mejoría en las articulaciones, sobre todo estas articulaciones que soportan el peso, las articulaciones que más soportan el peso son las que más se dañan, ¿no? Y eso es la cadera, y eso es la rodilla, y eso pueden ser los tobillos. Y en los que hacemos más ejercicio intelectual y de ordenador, pues nuestro cuello, que se daña muchísimo. ¿Quién no tiene dañadas las cervicales? Con el trabajo intelectual es prácticamente igual que no tener la cadera en un corredor o no tener la rodilla en un deportista de élite, como ocurre con muchos deportistas de élite. Mayor beneficio y menor riesgo del ejercicio en el agua. Lógicamente en el agua es mucho más difícil tener un accidente, bueno, salvo que te ahogues, si no sabes nadar. Claro, hay que introducir ese matiz, ¿no? Bien, pero realmente puedes trabajar de una manera la resistencia y la fuerza muscular de una manera más sencilla. Los adultos mayores sufren de sarcopenia, ya lo habíamos dicho, tienen menos fuerza muscular, tienen más debilidad, son más frágiles, se fatigan más. Por lo tanto, si tienen que hacer menos esfuerzo y si saben mejor cuál es su postura en ese momento, pues van a hacer el ejercicio con más ganas y el ejercicio con menos riesgo. Hay un efecto que es muy importante también de cualquier ejercicio físico y nosotros los que hacemos senderismo lo vivimos también, pues casi, iba a decir cada semana, mentira, cada 15 días cuando hacemos las etapas más largas, que es la secreción de hormonas, ¿no? Cuando un deportista hace un ejercicio muy intenso, enseguida lo ve. Alguien que hace senderismo tarda mucho más en empezar a secretar endorfinas. Bueno, yo a veces no las secreto. Hago los 20 kilómetros y digo yo, joder, ¿dónde están mis endorfinas que no van aparecido? Porque no noto realmente esa sensación de bienestar. Pero realmente sí que el ejercicio físico, cuando es ejercicio lo que estás haciendo, empiezas a segregar beta-endorfinas, empiezas a segregar serotonina, que es un neurotransmisor tremendamente importante para cambiarte el ánimo. De hecho, los antidepresivos son antiserotonínicos porque inhiben la recaptación de serotonina. Y la dopamina, que también es muy importante, como sabéis, para el estado de ánimo y también
para la relajación y el descanso, ¿no? Bueno, pues todo esto se secreta con el ejercicio físico. Ejercicio físico en el agua, este es el caso de la inmersión, por ejemplo, ejercicio físico que cuesta menos, ejercicio físico que obtiene mejores resultados a nivel osteomuscular. Y a nivel cardiocirculatorio, podríamos decir en general que el ejercicio físico realizado en el agua mejora la circulación. Y aquí hay un matiz muy importante en el que no hablamos de las temperaturas del agua. Para mejorar la circulación, la verdad, el aspecto de la temperatura es muy importante en el agua, ¿no? Y los cambios de temperatura, ¿no? La temperatura, el agua cuando está muy caliente favorece la vasodilatación. Si hay un órgano que esté con baja circulación o que tenga un daño en la circulación, si tú pones calor, esa zona se vasodilata y sabes que llega mejor ahí la sangre. Y si al revés, tienes una zona inflamada y quieres que disminuir el aporte que disminuya la inflamación en esa zona, le pones frío y eso hace que disminuya, ¿no? Entonces, el calor, la acción térmica del agua, el calor y el frío, es muy importante para estimular la circulación y el retorno venoso. Pero además, cuando te sumerges en el agua ejerce una presión sobre tu cuerpo, sin duda, la percibes. Es lo que llamamos la presión hidrostática del agua. Pues esa misma presión, si tú tienes un problema de retorno venoso, tienes las piernas hinchadas, tienes insuficiencia venosa, tienes varices, vas a notar que mejoras y la sensación al andar es mucho mejor, porque la misma presión del agua ayuda a vaciar tus varices, ayuda a vaciar tus venas y el retorno venoso mejora. Por eso, tanto se favorece la circulación y tanto lo agradecen las personas que van a bañarse, incluso al mar, porque en el mar, y sobre todo en el mar que tenemos nosotros, aunque algún loco se baña en la primavera, pero el agua que tenemos aquí es tremendamente fría. Bueno, pues si tú te metes y tienes varices o mucha vasodilatación ahí, pues se favorece la vasoconstricción y mejora también la sensación que tienes en extremidades inferiores. Además, en el aparato circulatorio es muy importante también el tema de la función respiratoria, y tenemos que decir que en la hidroterapia favorece la reeducación respiratoria. Os decía antes que si tú te sumerges hasta el cuello y respiras, te cuesta un poquito más respirar. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática te está apresionando también, igual que apresiona las piernas, también apresiona tu aparato, tu coraza respiratoria, es decir, que tienes dificultad. Por tanto, estás haciendo ejercicio. Es como si alguien te apretara ahí y tú tienes que hacer más fuerza. Es decir, que la función respiratoria, la reeducación respiratoria, también mejora en las personas mayores que son muy frágiles para respirar. Y luego, por encima, si dispones y respiras vapor de agua y ese vapor de agua tiene elementos minerales que puedan absorberse, pues mucho mejor porque fluidificas las secreciones. Mi última diapositiva la voy a dedicar a hablar de un punto muy importante, que es la frecuentación por especialidades, que es lo que realmente hemos tenido, cuáles son las especialidades que más han usado y que más siguen prescribiendo la hidroterapia y la balneoterapia. Y para esto he recurrido a una diapositiva que he extraído de un artículo de Francisco Maraver, que está en un capítulo de este libro que tenemos aquí, de este vademecum de aguas mineralomedicinales, que es un vademecum de aguas mineralomedicinales que la verdad es una pasada. Este libro, tenerlo, es un auténtico vademecum de la hidroterapia y de la balneoterapia que tenemos aquí. Y en este artículo de Maraver, pues se describen cuáles eran las indicaciones principales hace ya unos años, hace pues más de 20 años, 30 años en el 91, y cuáles eran las indicaciones 20 años más tarde, en el 2010. Bueno, inicialmente las indicaciones más importantes eran dos: la reumatología, problemas osteomusculares, y los problemas respiratorios. Los problemas respiratorios eran tremendamente importantes, sobre todo a raíz, como sabéis, de enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Enfermedades que producían no solo que no se curaban, porque no teníamos con qué curar, sino que cuando se curaban producían lesiones, cicatrices, que eran realmente auténtica enfermedad crónica, ¿no? Y para eso iba muy bien la balneoterapia. Pero con todo, la reumatología sigue siendo la especialidad o la indicación más importante para la balneoterapia. Y eso es en Francia, en el año 91 era casi más del 55%, y ha pasado a ser en el 2010 del 75%. Es decir, que la mayoría de las personas mayores que van bueno, Belén nos lo puede confirmar después también por la experiencia que tiene, pero la mayoría van con la idea de los problemas osteomusculares.
aunque hay una patología neumológica que también pues, ocupaba un 21%, pero que ha disminuido de forma importante a menos de la mitad, el 9% en Francia, y esto probablemente se reproduce también en España. En urología, por el tema de los cálculos, los cólicos nefríticos, la facilidad también para vasodilatar también y expulsar piedras, que es otro punto importante, pues también era una indicación que ocupaba casi un 8%, pero que ha disminuido. Y la vascular también ha disminuido. Es decir, que realmente resulta un poco penoso ver que prácticamente las indicaciones, pero que ocupan más del 75%, ¿no? Llega aquí una invitada de excepción a la charla un poquito tarde, pues de que pasábamos del 70%, pues realmente no tenemos otras indicaciones, la reumatológica, la neumología, pero las demás prácticamente se han quedado ahí un poco. Las conclusiones que se las dedico a Isa, allí presente, que acaba de entrar. En la tercera edad, el agua es el medio terapéutico con menos contraindicaciones y con mayores beneficios realmente, tanto en el aspecto orgánico como en el aspecto psicológico. Nadie ha podido decir, a lo mejor sí, que no le ha aportado beneficios, pero desde luego lo que nunca se ha podido decir es que le ha aportado un mayor daño. Aunque solo sea por estar ahí y por estar con los demás, ya solo por eso desde el punto de vista psicológico, el agua y la balneoterapia aporta beneficios. Las aguas minerales de los balnearios suelen ser ricas en ciertos minerales, y no me he parado mucho en esto, en azufre, selenio, en el radio, en el sílice también, y que se pueden absorber a través de la piel, y por eso ser muy importante también, como comentaba inicialmente, pues Maure, de los efectos beneficiosos para muchas enfermedades dermatológicas y sobre todo enfermedades carenciales. Es muy importante conocer el estado de salud de la persona que va a hacer hidroterapia o balneoterapia, sobre todo cuando son personas mayores, porque no las puedes meter en una sauna a 50 grados una persona que está pues, en una situación a lo mejor mala de su problema, pues por ejemplo de su corazón. Es decir, es muy importante hacer una historia clínica y adecuar su terapia acuática a su estado de salud y a su patología. En definitiva, en el medio acuático se trata de acercarse al agua, no de enfrentarse a ella. Es una relación de intercambio, es una relación de protagonismo de la vivencia, es buscar el placer de desplazarse dentro del agua libremente, fundirse con el agua, ¿no? Aunque suena bastante poético esto, claro. Pero está muy bien. Pero está bien. Si bien las enfermedades reumatológicas, por último, y las enfermedades neumológicas son las principales indicaciones, había que decir que existen otras muchas que han mostrado mucha utilidad y que yo recomendaría que si podéis, que disfrutéis de unos días en un balneario, porque seguro que repetiréis. Podemos hacer alguna excursión. Tomamos nota. Venga.